el premio de que son de clase. ¿Ya? Es un alfa bloqueado, entonces hipotenso. Es alfa bloqueado, entonces puede tener lo que se llama el síndrome de displasia, el síndrome de displasia intraoperatorio cuando se opera de catarata. Una operación de catarata con alfa bloqueador. Los pacientes que están con esa medicación podrían tener en un porcentaje muy pequeño, por si acaso, no responder bien a la operación de catarata. ¿Ya? Entonces, tienen que tener presente, porque hay que anotar en la historia clínica eso. Y si es que el paciente, si es que la oftalmóloga le está haciendo consulta, se pone paciente usuario de anfurosina. Y evaluar el riesgo de iris flácido en el postoperatorio. Así es. La posibilidad que se presente es muy poco frecuente, pero hay que hacer el. ¿Por qué? Porque el paciente puede decir el oftalmólogo me operó mal, pues por eso es que no es así. En realidad y debió comunicarse, señor, usted estaba tomando anfurosina, lo cual está tomando hace 3 años. Entonces ahora va a ir y hay la posibilidad de displasia. Entonces la frecuencia es bastante baja, sin embargo existe esa posibilidad en el postoperatorio. No se olvide. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas para que no se peleen con su oftalmólogo. Bien, veamos acá los alfa bloqueadores. Ya hemos visto los alfa bloqueadores, ahora veamos los beta bloqueadores. ¿Ya? Entonces fíjense acá eso, ¿no? Lo que decía, primera generación, segunda generación, tercera generación, no selectivos y selectivos. Entonces, en farmacología ya les han repetido hartas veces eso de decir que es un beta bloqueador, por si acaso, de tercera generación. Y que son mejores que los de primera generación. Que si nada, simplemente las generaciones más o menos suceden de acuerdo, se agrupan de acuerdo a eso, a la selectividad. ¿Ya? Pero no quiere decir que uno es mejor que el otro. Eso, entonces, no se olviden, se repite varias veces lo mismo. No puede ser de que los de última generación sean mejores que los de primera generación, o si no, los de última generación tengan menor reacciones adversas o sean más o menos eficaces. Es una clasificación simplemente. ¿Ya? Y uno de los ejemplos es la clasificación de los beta bloqueadores en generaciones. ¿Ya? No significa que sean más o menos eficaces, más o menos seguros. Bien, entonces vamos a ver propranolol. ¿Ya? Atenolol dentro de los beta 1 selectivos, carvedilol para falla cardíaca, no selectivo de tercera generación, y betaxolol en beta 1 selectivo de tercera generación, pero como antiglaucomatoso. ¿Ya? Bien, no se olviden, los medicamentos, los beta bloqueadores, los OLOL, ¿no? Todo significa OLOL, pero no necesariamente, hay excepciones. Cuando se ponen las preguntas, hay algunos fármacos que son beta bloqueadores, pero que terminan en OLOL. Tampoco hay que confundirse. Excepto la betalol y carvedilol. No son precisamente un OLOL. Bien, propranolol. No es propanolol, no es propranolol. ¿Ya? Entonces, cuando hace la pregunta dice propanolol y abajo dice propranolol. Ya se lo dirá, es una pregunta demasiado rebuscada. No pueden equivocarse. ¿Ya? Fármacos no pueden equivocarse ninguna letra. ¿Ya? Para mi ignorancia, ¿por qué? Porque allí lo que se marca necesita ser historia electrónica, marca y ya está. Es difícil. Bien, sucedía cuando uno escribe. Bien, están contraindicados los beta bloqueadores en general. Es cierto que en alguno u otro pueden recibir, pero como concepto general,
beta bloqueadores están contraindicados en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Así es. Pero eso no necesariamente quiere decir de que usted vea un paciente con atenor al hipertensivo y es top, pero no hay exacerbación. O sea, ¿qué quiere decir? De que también hay susceptibilidad del paciente para presentar más o menos. ¿Ya? Sin embargo, de forma general es eso. Asma y EPOC es una contraindicación para beta bloqueadores. Bien, acá está sobre acá donde está beta no selectivo. Y estos son los que a veces cuando los pacientes están tomando pueden, y a su vez están tomando antidiabéticos orales, la hipoglicemia a veces no se manifiesta y la prevención es grave, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que tomar en cuenta, especialmente la intervención farmacológica, antidiabéticos orales, especialmente hipoglicemiantes, como las sulfonilpúricas, que son hipoglicemiantes. Hay antidiabéticos orales que son normoglicemiantes. Hay hipoglicemiantes que son realmente hipoglicemiantes, bajan la glucosa. La metformina no baja la glucosa, es un antidiabético oral, no es un hipoglicemiante. ¿Ya? La idea básica es que metformina difícilmente hace hipoglicemia, pero acá la interacción farmacológica es el beta, el propranolol, antagonista beta no selectivo y sulfonilúrico. Así no cogen sulfonilúricos como glibenclamida, por ejemplo. Bien, sigamos. Esto tienen que tenerlo acá también. ¿Ya? Vamos a ver punto por punto, palabrita por palabrita. ¿Ya? Ya sé que muchos de ustedes dicen es innecesario porque tengo una buena memoria. A veces, pues, cuando uno está frente a un paciente, no está con el smartphone. Estás allí, tienes que indicarlo. Quizás en algún momento uno consulte las dosis o la máquina le diga sobre las dosis. Pero en este momento todavía tenemos historia clínica electrónica, pero no están incorporados los correctores con inteligencia artificial. Bien, hipertiroidismo. ¿Por qué hacen taquicardia a estos pacientes? Especialmente con un tormento de tiroidea. Entonces, en estos pacientes, además de los antitiroideas, se les administra, porque su mecanismo de acción es también, por ejemplo, es desviar el metabolismo de T4 a T3 reversa. Es interesante su mecanismo. Pero lo que debe quedar acá de la clase es propranolol se da en hipertiroidismo o también en IO tormenta tiroidea y esa es su utilidad. En migraña, profilaxis, propranolol. Entonces, acá las clases de anticuerpos monoclonales para migraña, es lo último, salió hace 6 meses. ¿No? Y el propofol, ¿dónde queda? ¿Sí? Sí, no quiere decir que se haya inventado excelente, por eso un anticuerpo monoclonal que cueste más allá, sea bastante caro, no quiere decir que ha dejado de darse el propranolol. Tiene muchísimos años con él. Hipertensión portal, pacientes cirróticos, como parte de las complicaciones, hacen varices esofágicas. Y esas varices esofágicas sangran. La profilaxis, prevención de sangrado de varices esofágicas por hipertensión portal, por cirrosis, por propranolol. ¿Que algunos lo hacen con carvedilol? Bueno, pero es más fácil la titulación con propranolol que con carvedilol. ¿Ya? Porque en realidad sí puede ser, uno podría venir con ver cuál es la carvedilol requiere, vamos adelantando, dosis individualizada para el paciente con falla cardíaca. No es que uno va a entrar y le da la paquete y sigue así. No, sí, no puede ser, ¿ya? Entonces, carvedilol requiere la titulación y es el cardiólogo que lo titula.
Los médicos de familia, internistas, como etc., seguimos la dosis de cardiólogo. ¿Ya? Bien. Entonces, temblor esencial en adultos mayores, si no es Parkinson, el mismo temblor de manos. Entonces, hay temblor esencial, no hay causa, pero interfiere con su actividad profesional, por ejemplo, adulto mayor. Allí es posible administrar. Vamos a poner un orden. Bien, entonces acá estamos sobre los fármacos en relación con las evidencias en relación con migraña, propanolol, ¿no? El tipo A. La dosis, 5 miligramos, pero realmente la dosis se da bastante baja. Otra cosa, ¿qué es lo que debo recordar? Ya, es que si un paciente tiene cardiopatía coronaria crónica, debería estar tomando beta bloqueadores. Así que paciente que tenga antecedentes de cardiopatía coronaria crónica en un infarto, debería estar recibiendo beta bloqueadores. Cuando ustedes hacen la historia de que tiene cardiopatía coronaria, es hipertenso. ¿Cuál es su medicamento? Y vamos a ver la clase. Eso no lo dice que sea paciente, que avisa a su residente, que es un paciente que tiene hipertensión, hipertensión crónica, pero no se puede muchas causas de espera. Bloqueadores. Ese es el interno A. Hace preguntas interno al residente, hace la terapéutica y dice qué es lo que no está tomando el paciente, es una cosa extraordinaria. ¿Ya? Este momento no está tomando. Bien, acá para resaltar lo siguiente. Si un paciente está tomando, pero no puede suspender bruscamente, así es, no puede suspender bruscamente. ¿Ya? Entonces, una de las reacciones adversas, no es mayoría por si acaso, una de las reacciones adversas por retiro inadecuado de medicamentos es beta bloqueadores en general. ¿Ya? Y en cardiopatía coronaria crónica, porque puede ver la posibilidad que se produzca un evento, un síntoma coronario agudo por retiro de beta bloqueador. ¿Ya? Yo evitar arritmia, beta bloqueador, no se suspende bruscamente. Así es eso. Ya no dirán, pero entonces, bueno, ya, si se pregraba no aprendiste, ya no se repite. Si se repite. Si se presenta, si usted ve, no es así. Que no saben de pregrado que sea. No es que no sepan, no es que sepas o no sepas, en caso. Hay reacciones adversas de retiro de medicamentos que se producen de manera inadvertida. Nadie lo ha notado. Un paciente de 80 años con fractura de cadera entra por emergencia, entonces almenada, ¿no? 120 sillas. No está así. Entonces se programa, estamos viernes, sábado, entra, sábado programado, no se opera, sábado, domingo programado, no se opera, lunes programado, no se opera. 3 días en NPO, nada, volvió a orar. Es decir, se olvidó darle el beta bloqueador. O sea, 3-4 días han pasado y no se le ha dado el beta bloqueador. ¿Ya? No se olviden de que esto no puede suceder y ha sucedido porque en realidad debería estar vigilándose la terapéutica en ellos. ¿Ya? Entonces, es importante. Entonces, ahí en el hospital de se ha solucionado el problema en parte porque geriatría, yo trabajo en servicios de geriatría, va a los servicios de pacientes con fractura de cadera. Los traumatólogos son excelentes operando, ¿no? Ya. Pero si recordar que tiene que tener todos sus medicamentos y ya puede haber suspensión brusca de algún medicamento, pues se encarga. No es ir de consulta, es ir allí. ¿Ya? Bien, veamos. Acá vamos a ver timolol, antagonista, beta no selectivo para glaucoma. Entonces, ustedes saben que el glaucoma es un aumento de la presión intraocular que ocurre porque hay una disfunción entre la expresión que es usual, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es que el timolol favorece la expresión y disminuye, por tanto, y es un
agente terapéutico para glaucoma. Invológico. Entonces, si damos acá, en el glaucoma, la presión intraocular, básicamente la producción y la expresión del humor acuoso, y aquí, básicamente, el flujo lo mejora y la disminución de la producción de humor acuoso es también como una parte de mecánica. Pero se emplea entonces como antiglaucomatoso. Estás administrando vía intraocular, gotas. Es un beta bloqueador. Los beta bloqueadores, una forma de evaluar que está tomando el paciente es frecuencia cardíaca baja. No es que van a ser radicales, no. 60, 70, 70, 80, esa es la frecuencia. Paciente, estás tomando atenolol. Bien. Frecuencia cardíaca, 65. Bien, estás tomando. Frecuencia cardíaca, 90. Está tomando. Una forma de evaluar entonces que el paciente, eso también se llama una evaluación de la adherencia de la terapéutica. La adherencia puede medir diferentes adherencias, o sea, si está obedeciendo el tratamiento. En beta bloqueadores, la adherencia se mide midiendo la frecuencia. Debe estar en 60, 70. Tampoco debe estar bajo. Claro, sí. Hay pacientes que tienen bloqueador ventricular, no, etc. Y ya han dado beta bloqueador. Hay que regular la dosis si está por debajo de 60, porque se puede caer. Pues. No se olviden entonces. ¿Cómo sabes si un paciente está tomando beta bloqueadores por vía oral a vía subcutánea? Aparte de encontrar la presión arterial, ¿y por qué estoy hablando acá si estoy hablando de ojo? Porque a veces en algunos pacientes va a circulación sistémica y puede producir frecuencia cardíaca baja. Y en pacientes específicos, en pacientes generalmente que tienen ya bloqueo ventricular. Entonces, ver eso, ¿ya? La posibilidad es muy baja, sin embargo, si que el paciente solo tiene glaucoma, no es solo de glaucoma, pero es el único enfermedad que está recibiendo medicamentos y tiene frecuencia baja, hay que evaluar cuál es el diagnóstico de la radicaria y si está relacionado con tumor, a pesar de que es por vía tópica. Acá, bueno, está viendo, ¿no? De que a veces en algunos se produce la frecuencia. Acá, oral, pero también en tópico podría disminuir. ¿Ya? Bien, veamos atenolol. ¿Ya? Entonces, beta bloqueador, atenolol. Para algunos que son bastante susceptibles, el hecho de que no hablamos de otros medicamentos no quiere decir de que son ya mejores o peores, ¿ya? Simplemente estamos diciendo acá, vamos a hablar de atenolol. Sepan lo que es atenolol y después pueden prescribir otros medicamentos que tienen el mismo perfil. No hay mayor problema. La indicación es hipertensión arterial más cardiopatía coronaria crónica. No es solo hipertensión arterial, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la clase. ¿Qué quiere decir? Un paciente hipertenso sin comorbilidades puede recibir 4 o 5 clases de medicamentos. Cualquiera de ellos. Excepto beta bloqueadores. Para tener beta bloqueadores tiene que tener cardiopatía coronaria crónica. ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Bien, atenolol, la dosis es en adultos mayores de 50 miligramos, por si acaso. Ya sé que esto no es un terapeuta, pero acá, cuando veamos las reacciones adversas de adultos mayores, especialmente los casos de metallas por bradicardia o síncope, es porque están tomando 100 miligramos. Eso sí está bien. No 100 miligramos es 2%, está dentro de los. Pero, como el paciente puede regularse la presión arterial adicionando otra clase de medicamento, por ejemplo, inyecta un ARA2, entonces el beta bloqueador queda a 50 miligramos. Los ensayos clínicos es con 50 miligramos. Usted dirá, ¿qué tanto es 150, 150?
No, porque hace más o menos hace 5 o 7 años en esa salud había de 100 miligramos. Y como no es automático, 30 pacientes, ya el 29 paciente está funcionando en automático a veces. Dice una tableta de atenuante. Entonces, en realidad, eso no hay ningún problema en pacientes menores de 5 años, pero en 65, en más de 65 debería comenzar 5 años de 50 miligramos. Ahora sí hay de 50 miligramos. ¿Ya? Una tableta de 50 miligramos. Entonces, no se olviden eso. En realidad es esto, ¿no? Eso es lo que vamos a repetir en la clase de hipertensión. Un paciente sin comorbilidades puede tener cualquiera de los, cualquiera de los tratamientos. Pero nuestra bloqueador está acá con un asterisco, solamente con cardiopatía coronaria. ¿Ya? Bien, acá, vamos a hablar acá de bisoprolol, carvedilol y metoprolol en falla cardíaca. Vamos a ver. Bisoprolol, carvedilol y metoprolol en falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, sucede pocas veces. Los pacientes dicen que yo estaba tomando carvedilol en farmacia y me han dado bisoprolol. Bueno, en realidad no debería suceder, debería continuar con el mismo medicamento. ¿Por qué? Porque le quieren otra vez titular. Titular, ya saben que es de dosis individual. Entonces, cada vez que el paciente tiene falla cardíaca, debe estar tomando un beta bloqueador. No se olviden eso. ¿Ya? Tiene falla cardíaca, debe estar tomando beta bloqueador. No está tomando, que tiene asma. No, entonces, a eso te pregunta a los pacientes o al cardiólogo. Entonces, en consulta que tenemos en la casa del paciente que tiene falla cardíaca y está tomando beta bloqueador. No es evaluación de sugerencia. La consulta de un interno de San Marcos es decir, ¿qué le estás importando? No es que evalúes completamente al falla cardíaca y no sabes qué tratamiento es el falla cardíaca. No, simplemente está diciendo fue que no está tomando. ¿Por qué? Eso, dígame, ¿por qué no está tomando? ¿No? Tiene una medicación, hay algún problema, tiene a veces hay enfermedad ocular periférica bastante pronunciada, por ejemplo. Entonces, eso es a veces es una otra indicación. Bien. Ahí, entonces, tenemos a carvedilol, bisoprolol y metoprolol. Por supuesto que hay diferencias, ¿ya? En algunos se prefiere poner arritmias, se prefiere bisoprolol, ¿no? Y que carvedilol, entonces acá están, fíjense todos los que están dentro del territorio de salud, ¿ya? Está acá bisoprolol, carvedilol, está también metoprolol, por eso está, ¿ya? Entonces no se olviden eso. Y que les decía a veces en este momento que hay realmente han salido de la dieta clínica de cirrosis, en la cual están dando carvedilol para prevención de sangrado de varices esofágicas, ¿ya? Entonces, acá, y el resto es falla cardíaca, todo es falla cardíaca, ¿ya? Bien, falla cardíaca, bien acá, bueno, nuestro simpático por cualquier sin embargo, se refiere a que la dosis debe ser. Hay dos razones por las cuales hay que hacer la dosis individualizada: porque hacen bradicardia y porque hacen hipotensión. ¿Ya? Bien, labetalol. Nosotros hemos hablado, entonces, ahora vamos a hablar de labetalol. Labetalol igual. A veces también se emplea en crisis hipertensivas, porque es parenteral. No es todo lo que estamos poniendo. Labetalol es parenteral. Hay un acuerdo. Por lo tanto, en algunos pacientes con preeclampsia de embarazo inducido por hipertensión inducida por embarazo, se emplea en el caso de que no se hayan controlado con nifedipino de acción corta. Cuando decimos en algún caso corta, trata de grabarse sostenible. ¿Por qué?
porque es diferente la acción prolongada, en algunos casos. Entonces, mejor grabarse la frase completa. La frase completa, entonces, es un paciente mujer con preeclampsia, se ha tratado de controlar la presión arterial con nifedipino de acción corta. Sin embargo, existe y se está viendo, existe el riesgo de que haya eclampsia. Allí se emplea labetalol. Labetalol. No sé si le decía la pena que parece mundo esto. Los que no vienen acá se van a estudiar todo. Que han venido solamente se van para acá. ¿Para qué? ¿Para qué todos estos algoritmos? Para decir que la labetalol se utiliza en preeclampsia. Y lo dice la guía de práctica clínica de IES, salud. No se olvide. Entonces, cuando se hable de medicamentos que se usen durante el embarazo, durante preeclampsia, está labetalol en los casos en que sea una emergencia. Emergencia hipertensiva es cuando hay por ejemplo, el paciente puede estar presentando encefalopatía, manifestaciones cardíacas. Entonces, hay descompensación hemodinámica por la hipertensión arterial. Emergencia hipertensiva, preeclampsia. Entonces, acá está labetalol. Nada más, parece. Y acá, ustedes llevarán repasando algunos acá sobre cuestiones relacionadas con beta bloqueadores, sus efectos, los negativos, los radicales, una manera incluso de evaluar la adherencia antiarrítmica, antiquímica, por eso es que se usa la cardiopatía coronaria para prevención, es una forma de prevenir nuevos eventos agudos coronarios, beta bloqueador. Se repitió varias veces, entonces la coronaria no está tomando beta bloqueador, es un fenómeno que se llama de subproducción, debería recibirlo y no está recibiendo. Y ustedes lo han visto, todos debieron darse cuenta, debieron el viernes, estamos lunes, está en música. La emergencia. El último doctor que lo vio, ese tipo de cosas antes no era bastante difícil detectarlo, la verdad. Pero ahora el mecanismo como está aquí en la electrónica es relativamente fácil, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? No es para culpar, ¿no? Sino para ver de que uno debe estar entrenado en eso, ¿no? Bien, acá entonces las interacciones básicamente con verapamilo y dioxina. No es que no se deban mezclar. Cuando decimos interacción farmacológica, no se figuren ustedes de que no deben estar juntos. Es así. Acá, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca fácilmente puede estar recibiendo, no es que fácilmente, sino debería estar recibiendo primero un beta bloqueado, porque es así. Falla cardíaca tiene que estar bloqueado. Si tiene fibrilación auricular no controlada, el volumen pues, de la aurícula debe estar recibiendo para controlar la frecuencia cardíaca dioxina. Debe estar tomando dioxina. Bien. Muchas veces hay arritmias en las cuales es posible que esté tomando, mucho más difícil, verapamilo. Los tres son bradicalizantes. Verapamilo, dioxina o atenolol son bradicalizantes. Entonces, la frecuencia de los tres, ¿no? Entonces allí pues, es una causa de reacción adversa o hospitalización inducida por acción adversa. Prevenir. Es decir, no es que va a suspender todos los fármacos. Puede suspender verapamilo, es cierto, pero
regular la dosis de carvedilol o del atenolol y regular la dosis de dioxina. La dosis de dioxina ya van a ver de 0.25 miligramos de autopaínos de mantenimiento. ¿Ya? Bien, contraindicaciones hemos visto acá, enfermedad de nodo, corte auricular, porque hacen radical, ¿no? Y algunas cosas más en relación con, bueno, ya hemos dicho esto para ver de que estos son trabajos que hicimos como metanálisis de las hospitalizaciones inducidas por reacciones adversas, y uno de los fármacos es beta bloqueador. Los pacientes ingresan, se hospitalizan por 5. Entonces, no quiere decir que los beta bloqueadores no hay que indicarlos. No. Aunque ustedes lo entienden bien, ¿verdad? No quiere decir que no valen por tanto porque hacen radical. Pero hay conceptos que se llaman, por ejemplo, prescripción potencialmente inadecuada de medicamentos, y hay una lista de medicamentos en las cuales se dice que no se debería, o hay que ver, hay que evaluar si hay que darle. Entre los cuales no está ganando. No puede ser, pues. Poner una lista, algo así como una lista roja para no dar un punto mayor. Pero es cierto que ese tipo de instrumentos es para estudios farmacológicos, son bastante bien necesarios. Lo importante acá es regular la dosis de beta bloqueador para evitar hospitalización. Bien, hemos visto esto, hemos visto beta bloqueadores y hemos visto los fármacos. Recordando entonces acá, solamente hemos hecho 5 medicamentos para acá, no para acá, sino para acá. Sería tamsulosina, control de próstata, ácido hipotensión, reacción adversa, sin tomar en cuenta, propanolol, esto año, dentro de los beta-1 selectivos, atenolol, isoprolol y metoprolol, ¿no? La mayor parte de falla cardíaca arritmia. Y los no selectivos de tercera generación, carvedilol, fundamental en falla cardíaca, y taxolol, y dentro de los medicamentos para antiglaucomatosos. Eso es todo, gracias. Farmacología clínica, ¿no? Entonces, acá la reflexión es, aparte de estos ítems a considerar que son exigidos por la cátedra y que es necesario conocerlos, dominarlos, las bases, la prevalencia, bases fisiopatológicas, el mecanismo de acción, los efectos terapéuticos, indicaciones, farmacocinética, efectos adversos, uso racional, interacciones, ¿no? Lo más importante es de enfoque clínico la prevalencia y el uso racional, ¿no? El uso racional no solamente es a partir de los antibióticos, los analgésicos, ¿no? Es también los psicofármacos. ¿Y por qué? Por el problema de salud pública que representa, y que ante él nadie puede decir yo no voy a tener ese problema. Es quizás de lo más prevalente y de la situación en la vida, en el quehacer humano, en la práctica clínica, en el trabajo, que nos somete más a estos problemas de ansiedad, depresión y también de los cuadros de tipo psicosis. Y en psicosis no solamente hablamos de esquizofrenia, son muchas las enfermedades, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo, en mi práctica, no tuve un profesor que me lo direccione, y al cabo de 15, 20, 25 años recién me doy cuenta, ¿ya? Y no hemos conversado con otros colegas, con los compañeros de la promoción, y cada quien ha tenido una experiencia. No es solo del psiquiatra, no es problema del psiquiatra, es problema de todos los especialistas, del médico general, de todos. O sea, tenemos que, para aprovechar mejor, siempre verle el enfoque. ¿Ya? Si no tengo yo un enfoque de cada tema que haga, de cada práctica que realice,
de cada acción, de cada decisión que tome en mi vida personal, en mi vida profesional, siempre va a estar el problema de la ansiedad. ¿Y cuál es el enfoque? ¿No? El enfoque es que a veces mucho nos vamos a las definiciones. Las definiciones son buenas y hay que saber que van orientadas a la intencionalidad y al enfoque del autor. Y a veces el autor no toca el punto, o es de otra realidad, generalmente anglosajona, que no se adapta a la realidad nuestra. Lima no se parece al sur del país, ni al norte, ni al centro. Y ni siquiera entre sus distritos, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, Comas, tienen un actuar diferente. Alguien diría, y eso pues lo sabemos, sí, pero no sabemos jalar y enfocar el problema. Es como en el microscopio ponerle foco para mirar mejor. ¿Eso qué nos facilita? Hacer un uso racional de lo que recetamos. Y aquí ya va saliendo el enfoque. La ansiedad es fisiológica. Nos ayuda a dar la respuesta. Puede lindar con lo patológico o lo reaccional o situacional. No necesariamente es que si alguien viene y cumple con algunos criterios, yo le tenga que prescribir una caja de ansiolítico o una caja de antidepresivo. O bien, otra situación, si el paciente ya recibe por X, Y o Z razón y está tomando 3, 4, 5 medicamentos, yo le voy a agregar un ansiolítico y un antidepresivo, esa es la forma para hacerle daño al paciente. Entonces, mientras yo menos utilice los fármacos de este tipo, le estoy dando mayor seguridad al paciente, en primer lugar, y también me estoy dando yo más seguridad, porque luego vienen los problemas médico-legales. O nos sometemos a la crítica al día siguiente en la visita, que nos digan por qué soltó o prescribió este medicamento cuando no está indicado y mira el daño. Ahora, generalmente se sigue la moda, no se reflexiona en esto, pero es evidente y todo el mundo se queda maravillado y empieza a decir, no, este sí es un buen médico. Cuando usted empieza a quitar los medicamentos que están de más, ¿ya? Y estamos ahí, la polifarmacia es el fantasma, pero polifarmacia con estos grupos de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y neurolépticos es muy riesgoso. Incluso el paciente puede fallecer y ahí nos vemos en un problema. Entonces es mejor ser cautos. Sé que a algunos les molesta el tema preventivo, pero lamentablemente no puede desconectarse. Acá, ¿cuál es el enfoque? Yo pongo las preguntas para el examen y a mí cuando era estudiante me pedían que qué tal molécula y tenía como que adivinar y usar la memoria. No me ha servido nada de eso a lo largo de la carrera. Cuando he tenido problemas en esta situación, a ver pues si el gráfico me sirve. Acá es todo una situación de la química de la ansiedad. Los doctorados en Europa, sobre todo en España, que es el lugar donde más se cultiva la toxicología clínica y la farmacología, ¿ya? El enfoque es no memorizar las reacciones, sino ser consciente que son muchas, que son múltiples y que tienen un actuar inespecífico dependiendo del tipo de medicamento y específico. Y como ustedes van a ver, el hecho que sea inespecífico y que actúe en cualquiera de esos receptores, que son muchos, ¿ya? Y que yo, pues, por ejemplo, sería pecado o sería proscrito, o estoy yo corriendo un alto riesgo al estar recetando antidepresivos, por decir, tricíclicos, o medicamentos que están en la clasificación de inhibidores de la monoamino oxidasa. Entonces, seamos conscientes que cuando estoy yo en el grupo no es recetar por recetar, o no tengo que recetar, o vino la visitadora médica y nos convenció. Eso tampoco.
Entonces, yo tengo que saber, tener la personalidad y pararme ante cualquiera de los casos. Ahora, ¿quiénes prescriben más esto? Los puestos de salud, los centros de salud, o sea, en la estructura, lugares donde uno no entiende por qué. Si la red es que eso tenga que iniciarlo el especialista que da. Ahora, alguien diría, pero en Lima, pero si estoy en el CERUMS, en un confín del territorio, igualmente. ¿Por qué? Porque por otro lado hay diagnósticos de tipo psicótico que yo no puedo antojadizamente prescribir sin estar seguro de lo que se trata. Antes uno esperaba que estas enfermedades debuten en la juventud, mayores de 20 años, luego en la adolescencia. Ahora, ¿cuándo uno espera que diagnosticarlos? Pronto, acertar en el inicio del medicamento le da un enfoque de tipo buen pronóstico, si es que estoy en lo correcto. Pero si no estoy en lo correcto, el pronóstico es sombrío y es malo, y me lleva al fracaso terapéutico de este grupo de enfermedades. ¿No? Entonces, no es como, ya sabe que nos buscan compañeros de trabajo, sobre todo administrativos. ¿Sabe qué, doctor? Eso lo busco simplemente para una recetita. Deme usted 90 tabletas de diazepam. Y encima eso está controlado, ¿no? Entonces es una situación, es un vicio, es una situación. Entonces, aquí el concepto es, si el medicamento actúa en forma inespecífica en muchos de estos receptores, ya a mayor riesgo. Si tiene un mecanismo de actuar específico, disminuye el riesgo del medicamento per se. Pero si además el paciente tiene polifarmacia y recibe otro grupo, como por ejemplo hipotensores, antihistamínicos, ya, el antihistamínico igualmente es agua, no, no pasa nada, no, es como la cerecita en el helado, que es la que al agregársele detona una cadena de efectos iatrogénicos. ¿Ya? Entonces eso se da. Hace poco recibí un familiar que viene de Arequipa, del sur. ¿Ya? Y cuando lo veo, y lo he visto 3 meses antes, me quedé asombrado. Era como que se había deteriorado, ya habían pasado unos 50 años. Encorvado, tembloroso, lo saludo y me contesta agresivamente. ¿Ya? Hasta ahí totalmente sorprendido, todos, pero ya cuando con mi familiar, la sobrina, le digo por qué está así, y ya bueno, espero que me cuente, pero luego cuando le digo qué está tomando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicamentos. Ese señor era presa de un efecto toxicológico por los medicamentos. ¡Qué facilismo de ponerle un antidepresivo! Le quitamos el antidepresivo y mejora, ya no había trastorno del sensorio. Mejoró en la primera noche al segundo día. Luego, ¿por qué está recibiendo pregabalina? Porque tiene un dolor acá desde la Navidad y su geriatra le ha dicho que tome pregabalina. ¿Ya? Pero ¿cómo por dolor le da pregabalina si eso se receta en escalera? Pregabalina es cuando me han fallado muchos esquemas terapéuticos. Y los que ya hemos visto efectos toxicológicos, a ciegas, lo retiro. Ya, se lo retira y el paciente se conecta mucho más y el dolor se hace esporádico. Al final, ¿qué ha sido ese dolor? Nadie le examinó. Yo demoré 3 días en examinarle, porque siempre el primer diagnóstico nos confunde. ¿Ya? ¿Y de qué se trataba? De un tumor, de una metástasis. ¿Ya? Entonces, miren cómo estamos prescribiendo. Por eso la reflexión. A los que quieran escuchar, escuchen. ¿Ya? Escuchen. Porque ¿qué hubiese sucedido si la familia es el primer cuchillo? Ya, uno no reflexiona, no hace este enfoque, no tiene estos conceptos, no se guía, y hasta el día de hoy se hubiese regresado, porque acá lo han visto 5 especialistas,
el neurólogo, el neurooftalmólogo, ¿qué se llama? Otro neurólogo, no sé qué, el cardiólogo, el neumólogo, y finalmente nadie le examinó, ¿ya? Y nadie dio con el tema de que hace un accidente cerebrovascular transitorio. ¿Por qué? Por la alteración de la química de la sangre. Le buscaban que sea hipertenso, no es hipertenso. Otro problema, el señor nunca fue hipertenso. ¿Le han hecho un Holter, le han hecho algo para decir que era hipertenso? No. Le midieron una vez la presión, le dieron tratamiento para la presión. Con el Holter, tendencia a la hipotensión. Que hubiese explicado todo ese ACV y esas cosas, pero con el escenario de la tumoración con características de metástasis, cambia el enfoque. Y es la alteración de la química de la sangre del paciente la que produce todo ese tipo de daño. Entonces, esto es un enfoque que sirve clínicamente y que nos incentiva a estudiar mucho más este tipo de farmacología básica y unirla a la clínica. El hacer eso no quita la vigencia del concepto de que el curso de farmacología está muy pegado a las ciencias básicas y está muy alejado de las ciencias clínicas, ¿no? Entonces es una situación que desde ahora cultivamos las dos cosas. ¿Por qué cultivamos? Porque el curso de farmacología, para aprenderlo un médico, no acaba en el curso. Se va mucho más allá, será pues hasta el día del ejercicio, el último día del ejercicio, o hasta profesional, o hasta el último día de vida de nosotros. ¿Ya? ¿Sé farmacología? No, no sé. Bien difícil que uno diga yo sé todo, es imposible. Entonces quizás este sea el curso donde hay que ser más humilde y aceptar las limitaciones. ¿Cómo ayuda de grande el enfoque? Porque si no es lo que me hacían a mí en el pregrado, leer Liter, yo he estudiado con Liter, pura química, ¿y dónde está? Pues yo soy médico, o voy a ser médico. ¿Cuándo me viene el concepto médico? ¿Ya? Más bien, ¿cómo ha cambiado en 30 años el enfoque? Y que se hace mucho más fácil, y yo sé que incluso ustedes, teniendo algunos errores o no considerando este enfoque, van a hacer menos daño del daño que hemos venido haciendo nosotros por no tener esa situación. Ahora, este capítulo es así de frondoso, es grande, es bastante grande el capítulo. Y los nombres que son muy parecidos es difícil. En el curso de psiquiatría, en todos los cursos de farmacología, por frondoso se hace bastante pesado. ¿Ya? Entonces ese es el enfoque. Todo ya va dirigido en esa anterior figura a este receptor GABA. Es un receptor inhibidor del cerebro y que tiene una función reguladora. Se altera la homeostasis de esto y hay una mayor implicancia en los trastornos de ansiedad, además de el concepto que otras enzimas y otras moléculas o son ansiolíticas que cortan el fenómeno o ansiogénicas que lo producen. Igualmente los medicamentos. De ahí el valor de considerar la polifarmacia. Porque tú puedes estarle dando por otra razón un medicamento ansiogénico, ¿ya? Y tu decisión de actuar, entonces tú podrías decir, la paciente te dice, no sé por qué, doctor, no tengo fuerzas, no quiero hacer nada, etcétera, etcétera. Si no lo compruebo con un análisis, o no tengo el concepto de pensar, ¿y qué estás tomando? Tales medicamentos. Preguntarme, ¿esos medicamentos tienen función, o esas sustancias, o esos alimentos, función ansiogénica o ansiolítica? ¿Ya? Entonces ahí viene el punto de yo decidir agregarlo. Entonces, ese es el uso racional, eso es no tener la liviandad de recetar. O sea, no rompamos, por favor, ustedes como futura generación de médicos, que nos ven a nosotros como una receta andante. Y cuando nosotros debemos dar el mensaje que somos médicos y que somos pensantes. ¿Ya? Y qué fácil, cuando se piensa y se razona, se facilita grandemente la decisión de prescribir, ¿no? Entonces, esta función
es la clave para el empleo del tratamiento de los trastornos de ansiedad que van a funcionar. ¿Ya? Ahora, tener presente, conectarlo con que si no cede con un buen enfoque, estamos en el primer escalón y el último, ¿qué será? La psicosis. ¿Ya? Entonces ahí lo conectamos con el enfoque de que en niños de 8 años no es que sean malcriaditos. De repente ya son los primeros estigmas de que el paciente sea o tenga una enfermedad psicótica, ¿no? O la adolescente o la niña que dice, no, es media movida, ¿no? Que tiene características medias diferentes. Es el inicio y la sospecha de una psicosis. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje. Ahora, las benzodiazepinas son las que funcionan mejor, son ansiolíticas per se. ¿Por qué? Porque aumentan las acciones del GABA en las zonas de la corteza cerebral, esto es toda la topografía donde actúan, ¿ya? Y hay otros ansiolíticos que indirectamente van a potenciar otros neurotransmisores, otras sustancias o otros medicamentos dentro de esa polifarmacia, ¿no? Entonces, ese es el enfoque. Este es el mecanismo de acción, ¿ya? Y la unión del GABA produce la apertura del canal de cloro. Eso explica en esa zona de la parte de la membrana cómo actúa. Y se genera la inhibición de la célula, se hace menos excitable y como que la célula deja de estimular, de producir una especie de foco estópico que genera todo ese proceso ansioso que tiene en toda la economía efectos, en el corazón, en las glándulas sebáceas, sudoríparas, en todo está conectado, porque además tiene una cadena, una red de tipo endocrinológico, doloroso. ¿Ya? Por eso es de que también usando estos medicamentos se ceda o se altera el efecto de estos, ¿no? Estos fármacos tienen la bondad de que se absorben bien y al absorberse bien también nos van a dar bastantes cuadros floridos de toxicidad. Los alimentos los retrasan la absorción pero no la evitan. O sea, y además estos pacientes hemos visto que en algún momento también tienen mucho apetito, ¿ya? Mucho apetito y engordan, ¿no? Entonces, si esto no se conoce y no se sospecha cuando el paciente lo estamos viendo o cuando nos está refiriendo. La vía. ¿Por qué insistimos en la absorción y en las vías? Porque a veces pensamos que este grupo de medicamentos, si se administran por vía intramuscular, va a ser mejor que por vía oral. Y no es. Y también esta pregunta, en cuanto sean internos, se las van a hacer a cada momento. ¿Ya? Y ojalá no caigan, ¿no? Entonces acá está la respuesta a ese manejo clínico. La vía intravenosa sí, me soluciona un problema de una crisis convulsiva, pero la vía intramuscular no. Entonces, estar prescribiendo, por decir, diazepam vía intramuscular, dice mucho de nosotros. A veces se burlan los residentes, o no es que se burlen, sino que nos están examinando. ¿Ya? Entonces, siempre es eso, siempre ha sido como una tradición. Entonces, ese concepto revísenlo, que sí es digno de que venga en el examen, porque tiene un uso en otros niveles en los que van a recorrer. La distribución, miren, se distribuye bien en todas las membranas, el tejido adiposo. Prescribirle ansiolíticos a alguien con sobrepeso, ya ustedes se imaginan qué efecto va a tener. Va a tener mayor efecto, ¿ya? Y si la persona es lactante y no se considera ese hecho, en el neonato, en el niño, va a tener los efectos. Igualmente en la gestante. El medicamento tiene un metabolismo hepático fundamentalmente, y una excreción renal. Y miren ustedes las horas de acción, de vida media. Es variable. Entonces, si es variable, es peligroso. Cuando no es variable, es seguro. Entonces, por ejemplo, bromazepam actúa rapidísimo, ¿ya? Pero tiene 8 a 30 horas, ¿ya? Entonces,
alprazolam es el segundo más seguro, diazepam, miren, de 400 a 200 horas, lorazepam es corto, y el midazolam es de 1 a 4 horas, y de ahí el uso de cada uno de estos en anestesia, en inducción de anestesia, en reemplazo y los efectos. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Que son muchas horas de vida media, que tenga o no el hígado funcionante. Entonces, si alguien tiene algún grado de insuficiencia renal y uno lo ve, yo no necesito, por ejemplo, un abdomen así como el mío, medio pronunciado, ya me está hablando de que el hígado puede tener una cirrosis, el hígado puede ser graso, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario. De ahí que la sospecha y la limitación en la prescripción y en la elección del medicamento. O sea, se va a alterar la dosis si es que hay una insuficiencia hepática, ¿no? Y se complementa también con el riñón. Ahora, ¿cuáles son los efectos terapéuticos? Es ansiolítico. Miren, lo prescribo por ser ansiolítico, pero Tecola tiene el paquete. ¿Ya? Tiene efecto hipnótico, tiene efecto relajante muscular y tiene efecto anticonvulsivante. O sea, no es tubular, que solo tiene un efecto. Entonces, considerar qué otros medicamentos toma o qué le voy a hacer. Yo soy profesor de epidemiología en la Universidad del Callao y mucho recuerdo que una buena estudiante de enfermería me dice, tengo gastritis, me van a hacer una endoscopía particular. Sí, le digo, ¿por qué no agotas el esquema de manejo de la dieta? O sea, yo soy un creyente que los problemas gastroenterológicos se solucionan con dieta. Funciona, eso es un 60%. Y ya pues el resto son situaciones de otra etiología, pero igualmente, si no hay una buena dieta, regresamos al círculo vicioso. Le insisto ese enfoque, no me dice, ya he probado lo que usted me dijo, me hacen hoy día a las 2 de la tarde la endoscopía. Oye, le digo, pero te la van a hacer en un hospital. No, me dicen la particular. Murió la paciente, la anestesió con diazepam, el gastroenterólogo. Salió en la televisión, la familia creo que ha hecho un juicio, no sé cuál será el final. ¿Ya? Entonces, las condiciones luego es eso. ¿Ya? O sea, no se recuerda el efecto terapéutico, todo el efecto terapéutico. Las indicaciones de los ansiolíticos en problemas mayores son específicas, las que ahí figuran, ¿no? Esto ya es una situación más específica y especializada que es bueno conocerla. ¿Cuáles son los efectos adversos? Sedación excesiva, alteraciones de la memoria, reacción paradojal, relajación muscular. Ya, relajación muscular. En nuestro medio existe la miastenia gravis, una serie de enfermedades metabólicas, degenerativas. Ya, entonces hay que considerar en el uso racional para no inducir o facilitar. Y también la depresión respiratoria, que es lo que concluyó el patólogo, el médico legista, de ese caso que le digo. Hizo paro respiratorio. Llegó a eso, ¿no? Pero a lo que nosotros vamos es evitar que se llegue a eso. Ahora, son peligrosos porque generan dependencia y generan tolerancia, ¿no? La tolerancia relacionada a cada vez tener más necesidad de dosis, de mayor dosis. Yo recuerdo en mi internado que me llamaban a los pisos porque había pacientes que tenían tolerancia que no podían dormir. La primera semana con una pastillita y media ya se solucionaba el problema. Al mes, la pastillita y media no solucionaba, ya me llamaban 2, 3 veces. Ya, y lo que yo digo es, ¿por qué en esos años no había, eso era tolerancia? No recuerdo yo que haya entrado a tallar ahí un psiquiatra o un clínico, un internista, ya,
O sea, hay muchas cosas que se ven ahí, y si nosotros las vamos a repetir sin razonar, sin el enfoque, podemos seguir haciendo una cadena y evitar el daño, ¿no? Evitar el daño o vernos en problemas. Y la dependencia a largo plazo, pues esto contribuye a ciertos individuos de riesgo de la automedicación, ¿no? Entonces, esto existe, sino que no se lo determina. Entonces, ¿cuáles son acá los efectos adversos que ya hemos ido diciendo en relación a los posibles mareos, sedación, incoordinación? La modorra de todo este grupo de medicamentos. O sea, es una sensación horrible. El paciente la refiere como que prácticamente preferiría estar muerto y nos culpa, porque como es la secuencia de la prescripción, y me dice, yo no ingresé así. ¿Qué debemos hacer? Advertirle al paciente de estos efectos. Sí, te receto, pero mira, si tú abusas o si tú vas a estar con esa recetita usándola indefinidamente y por quítame esta paja, ya no es que tú te sientas así y lo pongas. Va a haber otro escenario con los alimentos, con otros medicamentos que tomas, con otra patología, en otro momento que tengas otra edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se genera, ¿no? O sea, es nuestra obligación decirlo. Y pues sí, problemas de tipo accidentes en pacientes que mezclan incluso o toman el ansiolítico con alcohol o con bebidas fermentadas en las regiones, se ve mucho. Y pues se dan accidentes terribles, ¿ya? Y se debe utilizar además en el EPOC, o sea, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, y enfocar que ahí nomás no queda, o sea, simplemente no es prescribir, hay que indagar antecedentes. Ahora, para EPOC, enfermedad de viejos, no. La tuberculosis, que es la primera causante de esto, le da a niños, le da a adolescentes. Adultos jóvenes están con este problema. Entonces, no asumamos a veces lo que no es. Hay que preguntar. El 85% del diagnóstico lo hacemos preguntando. Y el 15% lo confirmamos con una prueba diagnóstica. Ahora, la apendicitis, que es un diagnóstico clínico, se hace con tomografía. Eso me sucedió a mí. Les decía desde las 9 de la mañana, es una apendicitis, creo que ya con peritonitis, y me la hacen el diagnóstico con tomografía y me operan a las 12 horas con peritonitis. Entonces hay cosas que son muy evidentes, ya de repente no será la moda, pero cuando uno vivencia el caso, uno tiene este enfoque, ¿ya? Y es lo que dicen ahora, hay mucho paciente, perdón, hay mucho médico, pero no genera la confianza de tener un enfoque seguro. Entonces, esa selección racional de los ansiolíticos, hemos visto, ¿no? Por el tiempo de acción y por el escenario y los otros componentes que tenga. ¿Cuáles son las interacciones? Como ya hemos venido diciendo y ustedes deducen, son las interacciones las peligrosas, que nos pueden llevar hasta la muerte. Y las benzodiazepinas tienen o están involucradas, y hay que considerar que si está tomando otro medicamento que tenga metabolismo hepático relacionado con esta enzima, la citocromo P450 y sus inductores. Ya, ese es el concepto que más nos va a servir para tener la seguridad y para evaluar al paciente. Ahora, este uso es frecuente, o sea, no digo que no se use, se va a tener que usar cuando pensadamente sea necesario, ¿no? Entonces, ahí está el punto, que es la peor de las inducciones, ¿no? Y el monitoreo ya razonado, pedir exámenes de tipo hepático, transaminasas fundamentalmente, para hacer, y ahí no, pues está elevada a una unidad del valor normal, está alterado, no, para que esté alterado son 3 veces,
los valores normales. Entonces, la experiencia, tú si lo evalúas en el tiempo y no llegas a esas 3 veces, tú tienes ese margen de seguridad. Y eso es una herramienta fundamental para el manejo crónico de pacientes. Y los pacientes luego de los años, tú los ves totalmente sanos. ¿Ya? Entonces funciona. Ahora, ¿qué otras interacciones? Lo que les venía diciendo de la polifarmacia. Aumentan la concentración de benzodiazepinas, miren, digoxina, otros inhibidores de la recaptación de la serotonina, la isoniazida, ketoconazol, los beta bloqueantes, esos son peligrosos. Se usan en problemas cardiológicos. Los anticonceptivos. Miren, ¿ah? Alguien diría en obstetricia como que no hay, ahí llegan intoxicados. Disminuyen la concentración de las benzodiazepinas, antiácidos, o carbamazepina, levodopa, cafeína, tabaco. La cafeína no se le da mucha importancia por el número de tazas de café, es frecuente. Es frecuente. Y el paciente a veces, bueno, simplemente determinando cuántas tazas de café toma al día, se genera. Se identifica y se soluciona el problema. Igualmente, el hipotiroidismo en nuestro medio es muy frecuente y es la obligación de nosotros preguntar si lo padece o no. Y si no lo padece, no sabe que lo padece, pesquisarlo, investigarlo, pedir los exámenes. Sin embargo, los hospitales, algunos por proteger sus reactivos, solo admiten que lo solicite un endocrinólogo. O sea, no nos tienen fe a los otros especialistas ni a los médicos generales por el uso inadecuado. Entonces, está en nuestras manos darle el uso adecuado cambiando este enfoque. Y ya todos estos dos que aumentan y disminuyen la concentración son por efectos farmacocinéticos y por los farmacodinámicos los efectos depresores, antidepresivos, ¿no? Unir ansiolítico más antidepresivo, ansiolítico con antipsicótico, ansiolítico con anticonvulsivante, con antihistamínico, con opiáceo, para sobre todo el manejo con alcohol, y el alcohol concomitantemente. Entonces, ¿qué hacer ahí? Son 8 horas de que ingieres alcohol, mínimamente, pero como ustedes están viendo en los ansiolíticos, tienen una vida media que va a 40 horas, ¿no? Que es tan variable. Entonces ahí ustedes ya sabrán qué aconsejar. ¿Ya? Entonces, esa es la actitud proactiva con los ansiolíticos. ¿Ya? En las situaciones agudas, ¿ya? Y en el tratamiento a plazo, ya con los nuevos, de recaptación y pensar que el mundo, ya varias décadas, porque no han estado o porque han tenido un enfoque de solucionar la brecha de los problemas, ¿no? Han planificado una serie de pasos conectados con intervenciones de salud pública. Acá es la depresión, ¿no? La depresión es un problema más crónico, más difícil, que hay que escucharlo. El paciente a veces nos dice, me voy a suicidar y acaba haciéndolo. ¿Ya? Produce un impacto negativo en la vida del paciente. Es una cadena de la ansiedad, la depresión, pero hay más factores, ¿no? Entonces es necesario calificarlos, estar seguro de lo que se trata, ¿no? Para no estar dando inadecuadamente el medicamento y que genere, como les he contado, el caso de familiar, esa situación, ¿no? Entonces, estos son esquemas o definiciones clínicas de lo que va a acontecer. Y entonces, acá no se dice que si yo inicio pronto, no pensando, no razonando con ese enfoque, estoy quemando una posibilidad de éxito del tratamiento. ¿Ya? Es algo, no, si le hacemos paralelo con un antibiótico, ya hizo resistencia al antibiótico. Acá
el quemar estos fármacos o prescribirlo inadecuadamente le altera el esquema al que en un segundo o tercer momento lo va a prescribir. Ya, entonces, todas estas estadísticas se han quedado cortas con el agregado de la pandemia, ¿no? Y pues por la complejidad de los mayores problemas que vive la persona, ¿no? Hay teorías que tratan de explicar todo este mecanismo y que en función a ellas se crean otro grupo de medicamentos, ¿no? Y aparece, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo de la recaptación de los neurotransmisores, en este caso la serotonina por medio de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces se vivenció que eran demasiados los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque estos medicamentos actuaban en forma no selectiva. Este nuevo grupo actúa en forma selectiva, ¿no? Y se supo que el bloqueo de la recaptación de noradrenalina va a tener un efecto antidepresivo, fundamentalmente taquicardia, sudoración, hipertensión, recaptación de la serotonina, antidepresivo y antiobsesivo, y así sucesivamente, ¿no? De cada uno de ellos. Y cuando nosotros vemos los que ya hemos ido diciendo que su uso concomitante nos va a dar mayores interacciones, como por ejemplo enzima monoamina oxidasa, antidepresivo, disminución de la presión arterial. Estos pacientes hacen paro cardiorrespiratorio, ¿ya? ¿Y dónde hacen el paro? Cuando a veces están siendo trasladados, hacerles una terapia, hacerles fisioterapia, hacerles un procedimiento. Y ahí se queda en el camino y se genera todo un problema. Y la familia dice, pero ¿cómo es posible que lo hayan sometido? Si alguien da el dato, es la justificación. Y se está viendo que no debió hacerse. Cuando se indaga, nadie sabe. Entonces esto hay que empezarlo a cultivar en ese enfoque. El efecto es muscarínico, histaminérgico. Miren, lo que les decía, agregar un antihistamínico, ¿no? Sedación, aumento de pulso, hipotensión arterial, potenciación de los depresores centrales. Y nadie sospecha que es el antihistamínico porque se cree que el antihistamínico lo máximo que da es sueño. Ya, no, eso hay que romper. El antihistamínico te puede bajar la presión arterial. No, soy alérgico. Es hipertenso, es alérgico, Dios mío. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad de esto. Y si encima el paciente está deprimido, o bien pues, es alérgico, y al final, ¿qué resultó? Que era hipertenso. ¿Ya? Entonces, es el error que a veces hacemos por no tener estas tablitas. En ese sentido es útil, ¿no? Y receptores adrenérgicos alfa 2, alfa 1, beta. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que poner más atención y dilatar la pupila y poner toda la atención. Con nuestros familiares. Vamos a tener, nuestros primeros pacientes van a ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano. ¿Ya? Y ahí viene la cosa. Si esto se hace de uso diario, cuando llegue esa necesidad de nuestro familiar o de nuestro paciente, vamos a estar entrenados. Vamos a estar entrenados. No, que hay que hacerle la interconsulta. En el mejor de los casos, de repente sí viene alguien y le da, o de repente no. Entonces ese es el mensaje. Esto es los tricíclicos. Estos no deberíamos ya prescribir. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo frondoso de los efectos colaterales. Pero a veces hay necesidad porque es lo único que está en el petitorio de la institución donde usted labora. ¿Qué otra situación hay en esto?
y es bueno que ustedes como estudiantes lo sepan. Los psicofármacos nuevos que entran al país, no los tenemos todos. ¿Por qué? Por la decisión política de quien decide. Ahí hay una brecha con la que no contamos. Entonces nos vemos obligados a seguir utilizando estos que son más riesgosos. Tienen una bondad, generan, etcétera. Entonces el paciente nos dice, no sano, no me mejoro, pero cuando yo compro mi medicina en la farmacia particular, deme una receta para comprarme en la calle. Me ha ahorrado mi plata, me ha vendido no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. ¿Ya? Entonces ahí ya uno le modula o el psiquiatra le ha dado una receta y lo que uno está haciendo es actualizarle la receta. Ese es otro problema del paciente. Al paciente debe siempre traer su receta. Ya, de 10 médicos, 2 que estamos nosotros diciendo, ¿y tu receta? El resto no le pide que traiga la receta. ¿En qué atenta eso contra la seguridad? En mucho. Porque a veces el paciente confunde los medicamentos. Y anotar en la historia clínica, ¿no? Entonces, acá el riesgo es que en el metabolismo, si es terciaria la amina se vuelve una secundaria, esa es una situación toxicológica en general, que la tiene este grupo de medicamentos, por eso es que son más peligrosos, ¿no? Su mecanismo de acción, mucho efecto colateral, mucho efecto colateral. Cuando he sido yo estudiante en los 80s, yo veía a los pacientes en psiquiatría, pero Dios mío, bien abotagados, rubicundos, con dolor de cabeza. ¿Y cómo se siente usted? Me daba así de florido los síntomas negativos, ¿no? Entonces ahí se comprueba. Muy diferente ahora los pacientes. No, esa es la bondad. Entonces, estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, miren ustedes, ya no es la primera imagen que vimos. Se ha reducido en un 60-70%. Son específicos. Al ser más específicos, menos efectos colaterales, mayor efectividad. Y eso también lo conecta al paciente. Entonces, estos efectos adversos derivan del bloqueo de los diferentes receptores. No tiene solo un actor específico en un lado, en 3. Entonces, usted esté preparado a monitorear 3 diferentes grupos de reacciones, ¿no? Alfa 1, H1, M1, muscarínico 1. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes dentro de todos estos? La visión borrosa, la boca seca, la retención urinaria, la constipación, arritmias, hipotensión y taquicardia. Este de arritmias, hipotensión y taquicardia cardiológico es de común presentación, pero a 10 personas que prescriben frecuentemente la van a poner como una opción alejada. Entonces, eso hay que socializar, eso hay que manejar, eso hay que conocer. Y los trastornos sexuales, aumento del apetito, incremento del peso corporal, etc. Eso también es muy a la ligera. Al paciente joven hipertenso le estamos dando un grupo y le estamos alterando su vida sexual. Entonces, miren, en cada grupo de enfermedades hay que tener este principio de no decidir en forma no pensante, no razonada. Entonces, ustedes ven acá el grupo de los antiguos medicamentos, miren qué frondoso, hasta 4 cruces, en lo que es sedación, efectos anticolinérgicos, hipotensión, síntomas serotoninérgicos, toxicidad cardíaca. Ese concepto es importante, toxicidad cardíaca, miren, ese es el mensaje, ¿no? En el que es estimulación o insomnio, no, y no varía mucho con los nuevos. Mire, la diferencia con los nuevos. No quiere decir que los nuevos no producen efectos, sí los producen, pero muy menores, bastante menores, como que 3 veces menos, 2 veces y media menos, ¿no? Entonces,
eso demuestra la utilidad de tener este enfoque. Y las interacciones, volvemos a decir, todos los medicamentos antiguos, tricíclicos, inhibidores de la monooxidasa, fundamentalmente, interacciones con las drogas, averiguar y interesarse siempre si la droga tiene un metabolito intermedio, que es el que luego da otros efectos. Ese es un principio toxicológico, ¿ya? Eso estudiamos nosotros en toxicología clínica y medicamentosa. Yo enseño ese curso en la escuela de toxicología. En ellos es más evidente porque están menos familiarizados con los casos, ¿ya? Pero las revisiones, y como están ellos más familiarizados con lo forense, ellos traen los casos clínicos. ¿Y qué es la conclusión que ellos dicen? En la morgue muchos de estos casos se pasan. Esa es la realidad, se pasan. ¿Ya? Entonces ellos pesquisan y como un trabajo final, a ver si encuentran un porcentaje, ¿no? Entonces, el problema existe, es ponerse de acuerdo para intervenirlo. Igualmente el grupo de los inhibidores de la monoamino oxidasa, ya, la recaptación de 5-hidroxitriptamina, ya, incluso los nuevos no tienen este mecanismo hepático y ellos hay que tratarlos con más calma. Por ejemplo, fluoxetina, que es bastante utilizado, ya, y también la dieta productora de tiramina, la dieta que eleva la presión. ¿Cuál es lo más frecuente? Presión alta. Casos de hipertensión, detengámonos como sugerencia a preguntar, ¿y te tomaste un ansiolítico? ¿Y que tomaste una copa de vino, queso, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces sí hay que detenernos. O el paciente también nos miente, no nos admite que es esquizofrénico, no nos dice que toma neurolépticos, no nos dice que toma ansiolíticos. Conclusión, hay escenarios y hay pacientes donde el médico está solo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Teóricamente, cumplir con todas las fases, ¿ya? Con todas las fases. O el familiar que lleva al paciente psicótico no lo dice, ¿ya? Entonces, tenemos que emplear los minutos de indagar, porque luego dice, usted le ha recetado, o no, usted no ha preguntado. Y también hay que aprender algo. Hay cosas contradictorias y cuando no se explica, no se hace la unidad clínica, uno puede pensar que nos están ocultando datos. No pensar que nos miente, nos está ocultando datos. Entonces, ese es el escenario de este grupo de medicamentos, ¿no? Entonces, sigue lo mismo de este grupo de medicamentos por lo problemático de la situación. En los 50, en los años 50, perdón, ha habido hasta estrellas de Hollywood cuyas muertes han tenido que ver con esta situación y en esos años, en estos países, han dado una serie de problemas. Sin embargo, acá pensábamos que no existíamos. Yo les cuento, ¿no? En mi época de estudiante en los 80s, gran cantidad de enfermedades decían que no había en el Perú porque somos mestizos y eso es de realidad, sociedad anglosajona. Mentira. Todas las enfermedades hay en el país, ¿no? Entonces, eso fue una traba para enfermedades autoinmunes, reumatológicas y sobre todo psiquiátricas, ¿no? Psiquiátricas. Entonces, las estadísticas de psicosis esta es de hace unos años en el sur, 18%.
para que sea un problema de salud pública le falta 1.7%. Esto hace rato que ha tenido que intervenir, ¿ya? Si es que se quiere evitar. Ahí también hay un retardo en los salubristas, ¿no? Ahora, somos un país pobre, dice, y tenemos que priorizar. Yo creo que esto amerita la priorización. Y se queda corto, por lo que les digo de que muchos ocultan. Tú le insistes, sabes que del diagnóstico, o sabes que se atiende en la otra institución por el cuadro psicótico, le niega. Se le explica, tienes que tener confianza porque yo te puedo prescribir un medicamento que va a interaccionar con el otro que tú tomas o que sigue negando. O es parte del cuadro psicótico, ¿no? Ya, entonces no tiene esa situación, esa percepción. Todo esto en la historia de la medicina, de la psicosis, los tratamientos han sido terriblemente cruentos. Era pues como decía, tienes esa enfermedad y estás incapacitado laboralmente, la familia lo excluía, vivía hospitalizado en los psiquiátricos, etc. O sea, es una historia bien fuerte. Hasta que van pensando que esos métodos pues no correspondían y arman teorías, ¿no? Entonces, la primera teoría, miren ustedes, es bastante sensible, vista epidemiológicamente, porque dice las alteraciones de la neurotransmisión se dan por la vía dopaminérgica, serotoninérgica, glutamérgica, GABAérgica. O sea, muchas, ¿ya? No es específica. Pero sí nos ha demostrado que conforme han ido apareciendo y creándose las moléculas de los neurolépticos, los antipsicóticos, hasta el desarrollo de los atípicos de segunda generación, como que hay un silencio, una paz, ¿no? Y están apareciendo nuevos mucho más selectivos. Entonces, la situación aparentemente mejora, ¿no? Entonces, esto es básico, recordar que hay síntomas positivos, cognitivos, agresivos, hostiles, afectivos, negativos. Fundamentalmente sobre los dos primeros es donde se va a evaluar el cambio del paciente. Entonces, en los negativos hay aplanamiento afectivo, retraimiento emocional, abulia, anedonia, ¿ya? Y todo lo que caracteriza a la psicosis. El psicótico no va a admitir su enfermedad. Por eso cuando yo le decía, no acepta, ahí ya yo les estoy dando o queriendo dar énfasis en que es la característica del paciente. Cuando ustedes tienen esa dificultad para comunicarse con el paciente, sospechen en que están en el camino de un paciente que tiene este tipo de problemas. Esta es una clasificación bastante directa, útil, ¿no? Que los clasifica en típicos o neurolépticos clásicos. Ahí está incisivo, que son potentes en su actuar, haloperidol, trifluperacina, y la transición tioridazina, los sedativos, que son algunos antiguos y modernos, como la clorpromacina antigua, clonazepam moderno, levoprometacina antigua, prometacina intermedio, ¿no? Entonces, efectos sedativos de transición e incisivo, tienen todos esos efectos, pero predomina. Entonces, acá, ¿qué hacemos? El haloperidol se constituye como la estrella. Yo les sugiero, agoten de leer haloperidol porque es de un uso, pero bastante en clínica. Pero muchas veces está mal indicado, sobre todo en el grupo de los ancianos, de los accidentados, ¿no? Entonces ahí, ojo, precauciones extremas, indaguen y amplíen la anamnesis. Ahí es difícil de hacerlo, yo les sugiero, porque están bajo la presión del politraumatizado y que tiene usted que hacer las cosas rápidas. Y pensar en farmacología clínica es todo un lujo. Ya, incluso le van a decir, oye, tú eres un lerdo, eres un lento, eres el otro. Ya, es que no estamos trabajando con protocolos.
¿Ya? Entonces eso tiene que estar preparado y estudiado. Cuando ustedes sean residentes de cirugía, de psiquiatría, armen ese protocolo, armen. ¿Ya? Cuando yo era residente, algo de esto se trató de hacer, pero no vamos a prioricemos, y se lo puso a la cola. Sin embargo, muchas de las muertes súbitas, entre comillas, o de las muertes que se han dado ha sido por lo que les acabo de decir. El haloperidol mal indicado, o sea, el haloperidol no es que usted con toda la liviandad todo les va a dar. Tiene que hacer el análisis. En situaciones de trastorno del sensorio, de traumatismo, no es mejor no sedarlo. No sedarlo. ¿Ya? Entonces, y los atípicos de segunda generación, todo ese listado, ya tienen efectos colaterales. Quetiapina es otro que es muy utilizado, igualmente en el grupo de los ancianos mayores de 60 años, no debería utilizarse. Sin embargo, se lo utiliza. Entonces, ese es un enfoque. Ahora, ¿qué será? Pues estarán usando el principio costo efectivo, etcétera, etcétera. Una respuesta es no tenemos que dar, porque no entran todos los otros. Muchos de ellos no hay en el sistema. Entonces, lo que ya les dije, ¿no? Entonces, la clasificación, vuelvo a repetir, incisivos de transición, sedativos. Baja potencia de bloqueo de la dopamina para los sedativos, de transición, potencia de bloqueo intermedia, por eso transición, y los incisivos bloquea fuerte de la dopamina, por eso el término incisivo, ¿no? Luego, este fármaco es los típicos, ¿no? El grupo de estos, haloperidol, tiene una alta potencia, un efecto antipsicótico eficaz si se usa con baja dosis. Ya, eso podría ser una solución, ¿no? A lo riesgoso que es utilizarlo. Entonces, hilos de potencia intermedia y baja potencia. Acá hay un detalle. Alguien diría, yo voy a usar los de baja potencia. No. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más dosis. Y si uso y necesito más dosis, es más posible que tenga efectos indeseables, colaterales, iatrogenia, interacciones. Entonces, es el manejo. En psicofármacos, ese principio es importante a considerar. Entonces, ¿cuál es el otro enfoque útil clínico? Es que si bien los antipsicóticos, muchas de las reacciones ya se conocen, siguen siendo oscuras muchas. Entonces, la función de estos lo que hace es en la hendidura darle homeostasis o equilibrio, ¿no? Entonces, ya con todo lo que hemos discutido en ansiolíticos, considerar que muchos de los que ya toma, por ejemplo, litio es parte del metabolismo y también lo toma en forma externa para el caso de maníaco depresivos, ¿no? Entonces, y acá el litio juega con otros electrolitos y tiene mucho que ver la dieta, ¿no? Y las fases del ciclo de Krebs y los mediadores, ¿no? Y la dopamina. Entonces, eso tenerlo presente. La mayor frecuencia de toxicidad de los neurolépticos es en jóvenes maníaco-depresivos y jóvenes que además tienen acné. La pregunta es, ¿el acné por qué es? Es de origen farmacológico, de origen endocrinológico, ya sabemos, ¿no? El enfoque. Y ahí se pierde el paciente. ¿Ya? Entonces, como que si lo va a ver cada especialidad por separado, ahí cuando ustedes sean de repente dermatólogos, sean neurólogos, psiquiatras,
recordarse el principio y decir, no, acá tengo que hacer pues, de médico general o de internista, verlo así, porque si, ¿y cuántas medicinas estás tomando? Es frecuente. Las intoxicadas son pacientes maníaco-depresivas y uno dice, ah, no, pues si es maníaco-depresiva está queriendo suicidarse. No, es inocente. Alteró su dieta, nadie le explicó que el número de ceviches y cerveza que se debía tomar o se tomó en la playa tenía que limitarlo, ¿no? Y la ingesta de alcohol, de cóctel, de pisco sour, etcétera, nadie le dice así. Y ese es el mensaje útil en esto. Ese es el mensaje que el médico debe hacer. Ah, no, yo que voy a estar diciéndole pues, cuántos pisco sour o cuántos ceviches se come. ¿Ya? Y es más notorio cuando de repente viajan y la paciente es de la sierra y viene a la costa o va a la playa que está en la costa. ¿Ya? Y pasan por las emergencias los pacientes y, ah, no, pues una intoxicación más, le hacen el tratamiento general, sale, pero ahí queda. El interno no ve eso. Esa es una oportunidad perdida. Yo insto a que ustedes empiecen en un momento libre o de residentes propicien con sus internos a hacer esas revisiones. Que los pacientes en el hospital es un libro abierto, hay todos los casos, pero muchos se nos están pasando y ahí esa es la farmacología clínica. No es que no hay casos de farmacología clínica, es que no se busca, ¿no? Entonces, hago énfasis en ese problema que es bastante frecuente en nuestro medio. El chiquito malcriadito de 8 años que dice, no, no lo sabe educar la familia, su mamá, su papá, no, es ya, de repente es un maníaco depresivo. ¿Ya? Por eso derivarlo a quien hace el diagnóstico pronto y le inicia un buen diagnóstico, ¿no? O bien, esto hemos visto en la esfera de HIV Targa. Yo como infectólogo he visto jóvenes, 14 años estoy ingresándolos al Targa. ¿Y tú cuándo iniciaste tu vida sexual? A los 8 años, dice el niño, me quedo yo sorprendido. ¿Ya? Y así, y tuve una ETS y nadie pensó que tenía algo acá, que era psicótico. Tratamiento para HIV, que esto, que el otro, que la TBC, que esto. Llega a donde mí luego de 2, 3 años, ya más adulto, 17, 18 años, ya el psiquiatra que está conectado con esto, es un poco tarde ya instalarle un tratamiento efectivo, porque se ha quemado algunos antipsicóticos, etcétera, etcétera. La utilización me refiero. Entonces, ese es un ejemplo y le doy. Es muy frecuente el problema de maníaco depresivo en el medio, está subdiagnosticado, dele lectura, no es el tema de la clase, pero es bueno que ustedes en eso se empapen para cuando sean internos, hagan sus serums y hagan su residencia. ¿Ya? Son enfermedades olvidadas. Yo como infectólogo sé que hay enfermedades olvidadas, la lepra, la leishmaniasis, esas cosas no le gusta a nadie, y la gente que se enferma, no hay ni medicamentos, los medicamentos son escasos. La misma situación la viven estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, hay que hablar las cosas que son y que no sean netamente teóricas. Entonces, nuevamente acá, el metabolismo es hepático y renal, la excreción. Entonces, igualmente la sospecha, igualmente el enfoque, pero mayor, porque estos dañan más. Entonces, en un inicio, el bloqueo era así, pues, ¿no? Diverso. Y se agregó bloqueo de los canales de calcio. Este bloqueo de los canales de calcio tiene que ver con la dieta, de la que yo les hablo, de la señorita que se va a la playa y se come muchos ceviches, muchos tragos, desequilibra. O sea, esa acción tiene que ver con los canales de calcio o con los suplementos de vitaminas o con la carencia de estas, ¿no? Entonces, es importante darle la importancia. Entonces, ustedes vean la potencia desde el punto de vista de los
importantes como haloperidol y el bloqueo. 4 cruces, es fuerte, ¿no? Y nada, los inhibidores de calcio. Los medicamentos cardiológicos, los antihistamínicos, ¿no? Es poco, pero tienen un efecto. Y pues los antiguos, como clorpromacina, mucho más. Y son de baja potencia. Entonces ya no es rentable recetar clorpromacina para solucionar este problema. Y los alfa 1 y los M1 ya vienen prescritos, sobre todo de pacientes cardiológicos, ¿no? De pacientes cardiológicos. Y ahora, ese es el paciente que le dice, yo me siento mal, tengo un comportamiento inadecuado, y resulta que son efectos colaterales también de esos medicamentos, ¿no? Entonces, ahí está la vía, recuerden la hendidura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Bloqueo D2, trastornos motores, bloqueo H1, histamínico, sedación y aumento de peso, bloqueo alfa 1, hipotensión arterial, fundamentalmente, bloqueo muscarínico 1, trastornos cognitivos, y ahí decola delirio, retención, visión borrosa. De los canales de calcio, trastornos cardíacos, arritmias, se producen focos ¿cómo es? Fibrinogénicos, ¿no? Se altera, ¿no? Y eso es el problema fundamental. Muchos de estos efectos son los que al paciente lo pueden descompensar y en algunos casos hasta inducir o provocar problemas difíciles de solucionar. Entonces, hay efectos tempranos, menos de 3 meses, distonía, acaticia, parkinsonismo, este es el más frecuente, un síndrome neuroléptico maligno, y los tardíos, que son las disquinesias tardías. Estos son los que les digo que los descompensan y pueden llevarlos a la muerte si es que no se entienden de qué se trata, ¿no? Esto hay que advertirle al paciente. El parkinsonismo, el paciente muchas veces fallece por estos efectos, más que por la enfermedad de fondo. Entonces acá juega además más componentes, ¿no? Entonces estos son los efectos típicos tempranos, ¿no? Este síndrome neuroléptico maligno es fatal hasta en el 20% de los casos. Las disquinesias tardías, toda la gama de los efectos, desde retención urinaria, sedación, temblores, hipotensión postural, disfunción sexual, es bastante frecuente, ¿no? Y nuevas teorías sobre la explicación, ¿no? Teoría serotoninérgica, GABAérgica, se ha reducido ya el espectro, y los bloqueantes, el bloqueo dopaminérgico, el bloqueo D2, ¿no? Entonces, el bloqueo D2 de dopamina es efecto antipsicótico y de trastorno motor, ¿no? Eso es importante. De ahí de que el examen neurológico es fundamental en estos pacientes. Es lo mismo de lo que ya hemos hablado, ¿ya? Y los nuevos, de alguna manera son más específicos. Ya hemos hablado del potencial que van a generar, y los agonistas parciales, ¿no? Ya en la subunidad 5-hidroxitristamina 2A, y en los bloqueantes 5-hidroxitristamina 2A D2, ¿no? Entonces, con toda ese listado de medicamentos. Ahora, la génesis. Todos van a producir en mayor proporción risperidona, el parkinsonismo, la sedación en mayor clozapina, en menor ariciperazol. Todos van a inducir ese efecto. Cardíacos, con prolongación del QT, ¿no? Todo ese listado, ¿no? Entonces, igualmente la hipotensión arterial ortostática, y esto es frecuente. El paciente hace lipotimia, hace paro respiratorio, es frecuente avisar
que está recibiendo estos medicamentos, porque si no el doctor pronto la gente de UCI va a tener que correr a una situación que se ha podido evitar. También los horarios. La enfermera da el tratamiento e inmediatamente lo están llevando al paciente o cuando está el efecto mayor, ¿no? Entonces, eso sigue no entendiéndose por qué se sigue haciendo. La hiperprolastinemia, que es del grupo antiguo de los efectos, igualmente con estos nuevos, a la cabeza risperidona, ¿ya? Y con quetiapina, clozapina y acipripazol no se da. La dislipidemia, el síndrome metabólico, con este grupo. O sea, este medicamento nos va a inducir una prediabetes, una diabetes. El paciente se engorda, ¿no? Se engorda. El aumento del peso corporal, hiperglicemia porque actúa hacia ese lado, y los pacientes dicen, yo estaba bien, desde que me dan el tratamiento me hice diabetes. Entonces, es de entenderse por dónde actúan, ¿no? A nivel de las células beta del páncreas y con los efectos muscarínicos M3. Entonces, esa es la magnitud de desequilibrio que producen estos medicamentos. Entonces, es como cuando uno da targa. En el pre-targa, buscamos diagnosticar que el paciente no sea diabético, no tenga dislipidemia. Igualmente acá debería ser ese el protocolo, porque dándole estos medicamentos lo va a hacer, y en mayor magnitud. Entonces ese es el punto. No hacerlo, no considerarlo, es todo un problema. Las interacciones es de lo más frondoso, cercano al 20%, o sea, constituirse un problema de salud pública. Las interacciones, el mayor riesgo es la hipotensión arterial, trastornos hasta el paro. La muerte está asociada con la polifarmacia. Igualmente, alteraciones de índole de confusión, ¿no? Y todos estos mecanismos, las consecuencias deberían tratarse en conjunto con el cardiólogo, con el neurólogo, en chequeos frecuentes, facilitándole el control de las citas. Los efectos a partir de la semana, de las 2, 3, 4, están instalados, ¿no? Y, por ejemplo, las citas, es lo que no se entiende, no hay ese considerando de traerlas más cerca. También esto no es fácil solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese es el mensaje fundamental que yo he buscado, más que el específico de los nombres de las enzimas, las interacciones. Las preguntas que me gustaría formular en el examen son relacionadas a esas interacciones fundamentalmente y al enfoque preventivo. No existe el paciente de gabinete que solo nos viene por un problema. Eso no existe. El paciente hasta oculta a veces problemas, ¿ya? Porque de repente es psicótico, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Ya.